tardes, queridos amigos. Estamos en el Centro de Estudio de la Gran Fraternidad Universal José Manuel Estrada. Hoy estamos septiembre 12 del 2015 y hemos hecho este adendum. Estamos en la clase número 25. Este pequeño adendum para hacer algunas aclaraciones y después hablar sobre lo que es el mahometanismo, el Islam. El mahometanismo básicamente, porque muy pocas cosas se conocen sobre Mohammed, sobre Mahoma. Ya muchos le han puesto el profeta diabólico y tantas cosas cuando realmente hay algo muy profundo y muy sagrado que muchas personas deben conocer. Por eso yo siempre digo, las religiones no las hacen los maestros, las religiones las hacemos los seres humanos y nosotros deformamos todo. Bien. Una aclaración que quería hacer, dado que ya hemos hablado algunas cosas sobre Cábala y realmente ha sido un error de parte mía no haber aclarado de un comienzo. Los cabalistas hablan del alma como si fuera lo mismo que el espíritu, con el mismo que el ser, etc. No es así. El hombre tiene 4 cuerpos: cuerpo físico, cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo espiritual. Cuerpo físico en el plano de la realidad. Cuerpo astral o alma, que es el cuerpo de las experiencias, el cuerpo de los sentimientos, las emociones y de las vivencias, donde queda grabado y es perecedero. Así como muere el cuerpo físico, el alma también es perecedera. ¿Ok? Entonces adquiere en cada encarnación un nuevo cuerpo, pero viene con todas las experiencias adquiridas, un nuevo cuerpo físico me refiero. Viene esa alma hasta que esa alma que está dentro del espíritu, que es el espíritu es una chispa divina del ser que es uno solo y que en el plano de la realidad se dualiza en hombre y en mujer. Entonces, en masculino y femenino. Entonces, el alma impregna esas experiencias en el espíritu que ya bajado como chispa divina al ser, por ejemplo, llamado Carlos Santos, una vez que este ser en lo humano, en el plano de la manifestación, alcanza la vibración solar, ya esa chispa divina hace que esa alma que ya no la necesita perezca. Y así como muere el cuerpo físico, el alma también muere, termina. Y ya se integra al plano solar el espíritu que estuvo trabajando como ser en lo humano, en el caso pues de Carlos Santos que estamos hablando. Bien, entonces se une al ser que es uno solo. Es uno solo. O sea, nos reintegramos al plano divino, al Padre Celestial, etc. Bien, con esta aclaración, que valga la pena, hecha porque mucha gente piensa que alma y espíritu es lo mismo y no es así. Bien, vamos a dar una lectura muy importante sobre el mahometanismo que nos comenta el doctor de la Ferriera en los grandes mensajes. Y vamos a tocar unos puntos y a comentar unos puntos muy importantes. Él dice que no es necesario que a una persona se le ponga el título del Hachi porque hace una peregrinación a la Meca. Dentro del mahometanismo sí es necesario, pero si yo voy allá, no es necesariamente me tienen que poner ese título. Lo más importante para un musulmán son las oraciones y el hecho de aceptar la creencia de que Dios está en todas partes. La Meca es un lugar sagrado de Arabia desde 571 después de Cristo, porque allí nació Mohammed, ahí nació Mahoma. Mahoma comenzó a predicar en la Meca, que es una religión patriarcal monoteísta,
El monoteísmo está más que nada dado por el maometanismo y por el cristianismo, porque el maometanismo, aunque los maometanos digan lo contrario, es una continuación del cristianismo. Es una confirmación de las enseñanzas de Jesús, del profeta, como ellos llaman el profeta, o el ser de luz que lo reconoce el Corán, de Jesús, el Cristo, de Jesús el Galileo. Bien, para eso vino Mahoma. Mahoma vino casualmente para confirmar las enseñanzas del Cristo y darlo en un lugar, por eso aparece ahí, en un lugar que estaba totalmente profanado y comercializado y de espiritualidad cero. Vino a tratar de espiritualizar a todas esas mentes que ocupaban todo este gran sector de Arabia. Bien, dice que comenzó a predicar después de una larga meditación dentro de su caverna en el monte Gira. Eso queda en las afueras de la Meca. Bien, el musulmán quiere decir aquel que se ha resignado a actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Tiene que obedecer los 5 mandamientos dados por el gran profeta. Y van a ver ustedes una cosa, como hay muchas coincidencias. Por eso digo, la religión es una, las manifestaciones de los hombres son las que son diferentes. Decía, no digo yo, decía el doctor de la Ferrier en su mensaje en Navidad. Bien, rezar todos los días que Alá es grande y que Mahoma es su profeta. ¿Qué hacen todas las religiones? Unos meditan, otros rezan, ya no solamente rezan, le piden al Cristo. No dicen que los cristianos que lo reconocen al Cristo como Cristo, otros los reconocen como profeta, los budistas como el ser iluminado, etcétera, etcétera. Cada religión hace prácticamente lo mismo. Ellos tienen su disciplina de rezar todos los días y tengo entendido que las oraciones a Dios las hacen 5 veces al día y orientados hacia la Meca, las oraciones. En otras religiones, hacia la divinidad que está en todas partes. Pero eso es respetable y cada uno tiene que respetar lo que cada religión profesa o enseña. Dar limosna a los pobres, eso es una sentencia no solamente de los musulmanes, es una sentencia de los cristianos, es una sentencia de los hebreos. La Kabbalah, la Torah enseña dar limosna a los pobres, etc. ¿Por qué? Porque al dar limosna a los pobres es no a los pobres que estás dando a la manifestación divina en esa persona que te está probando a ver si tú eres capaz de ayudar a los demás o no. Así esa persona vaya a utilizar eso para drogas, para alcohol, no, es la iniciativa que tienes tú que tomar para dar un diezmo o para dar una limosna a una persona y el agradecimiento de esa persona, esa sonrisa, proviene, no esa persona, proviene de la divinidad, es Dios mismo. En esa persona que te está agradeciendo, te está diciendo, como dicen los gringos, well done, ¿ok? Bien hecho. Muy bien. Respetar el Ramadán, mes en que el devoto debe ayunar mientras el sol está visible, pudiendo tomar alimentos únicamente en la noche. Todas las religiones tienen su día de ayuno. Todas, la mayoría. Los católicos lo hacen en la Pascua, en la llamamos nosotros la Semana Santa. Antes era ayuno completo, ahora solamente no comer carne. Qué raro. Pero bueno. Hacer peregrinaje a la Meca por lo menos una vez en la vida. Todas las religiones tienen sus peregrinajes. Los hindúes tienen sus peregrinajes de acuerdo a cada uno de sus creencias, sus religiones. Los cristianos tienen sus peregrinajes, muchos de ellos a ciertos tipos de lugares sagrados, que van a Lourdes, que van a la Basílica de la Guadalupe, que van al Vaticano, que van a donde, ¿cómo se llama? La Virgen de Fátima, etc. Todos tienen sus lugares sagrados. Entonces, esto es una, no obligación, es una tradición, porque donde aparece un alto iniciado, un maestro como Mahoma, que fue un alto iniciado, un hombre sabio, un hombre sencillo, que era un mercader que nació en la Meca, él se encargaba de llevar todas las caravanas, porque había muchos asaltos y muchos
ataques a las caravanas que iban de un lado al otro. Como él se conocía toda la, como decimos nosotros, toda la movida que hay de un lado para otro, entonces él con su gente que le ayudaba llevaba estas caravanas de comercio de un sitio a otro sitio y de ese sitio hacia la Meca. Entonces ese era su trabajo, hasta que un día se llevó a la montaña, elevó a la montaña, esto, aquí este es el símbolo de la montaña, Gira tiene un simbolismo muy importante, existe, tiene su nombre, y dice que entró a una cueva y se le presentó el ángel Gabriel. Estudien ustedes, yo he explicado quién es el ángel Gabriel, qué representa el ángel Gabriel, y eso les va a dar a ustedes muchas enseñanzas. Bien, no lo quiero repetir aquí, pues si no me voy de largo por otro lado. Ahora dice, por cierto, Jalá es el nombre de Dios y hay 499 denominaciones con las que el pueblo islamita llama al Creador. Ojo. Otra cosa, en arameo, cuando el Cristo invocaba al Padre, no decía Padre Celestial o God o Dios, no, decía Jalá con H. Jalá significa Padre en arameo. Qué cosa curiosa que Alá con H, perdón, sin H y con H al final, lo decían también los árabes. Entonces aquí hay una sentencia. Yo siempre le digo a los israelitas o a los judíos, díganme si ustedes no son árabes también. Yo les demuestro que sí. Ahí se los dejo de trabajo. Yo ya lo he explicado en muchas de las otras clases que hemos hablado. Bien. Las oraciones diarias han de hacerse después de una ablución y en dirección a la Meca por la mañana, al mediodía, a las 4 de la tarde, cuando el sol se oculta y en la noche. Bien. Jamás en la madrugada. Ojo. Todos los limosneros son respetados y puesto que la amistad y la ayuda hacia los pobres se relaciona siempre con la creencia religiosa, de ahí viene la idea del faquirismo. Los faquires, esos flaquitos que se acuestan en esas camas de clavos y hacen contorsiones y se ponen la pata por aquí, la pata por allá, y muchos dicen que yoga, eso no es yoga, eso es faquirismo, yoga es otra cosa, hatha yoga es otra cosa. Ejercido por gente que se expone voluntariamente a mortificaciones con el objeto de colectar dinero y que se denominan, como decimos, faquires. Que la palabra faquir significa, en árabe significa mendigo. ¿Ok? Que no deben ser confundidos con los verdaderos yogis, hombres sabios. Los primeros se exhiben públicamente, mientras que estos últimos viven generalmente en retiro o en silencio, trabajan en silencio. Y los yogis son reconocidos por otros yogis. Por eso el Cristo decía, por donde yo voy, los míos me reconocen. Si tú no eres de esa gallada, puede pasar al lado tuyo, conversar al frente tuyo y tú no te das cuenta. Que el que está al frente tuyo es un yogi, es un justo, es un ser elevado. Bien. El ayuno no es solamente cuestión de higiene, es propósito, es más significativo si los cristianos ya no ayunan más, porque antes lo hacían, es porque los países occidentales donde el cristianismo llegó a su máximo desarrollo, esta clase de sacrificio ya no se aprecia. Eso es una gran realidad. Y el ayuno es muy, pero muy importante, está para la salud. Bien. La Kaabá. La Kaabá es el templo donde se conservan las sagradas reliquias y la enorme piedra dorada por los seguidores de Mahoma. Es un meteorito que cayó en la tierra cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Así habla la tradición del Corán, según dice la leyenda musulmana. Todas las personas que hayan visitado la Meca reciben el título de Haji. Para demostrar que están santificadas, cosa análoga sucede al hacer una peregrinación al monte Merut, donde recibe el título de Paramahansa, que indica que los hindúes que el peregrino ascendió a los Himalayas con el fin de adorar a Dios en la cumbre espiritual del mundo. Hak significa en hebreo vida, H-A-J, Hak. Y en tibetano la H solamente, pronunciada Ja, simboliza el soplo, primera manifestación divina, como los mayas pronunciaban HH en los comienzos de su civilización para significar a Dios, dos H seguidas, que se pronunciaban Ji. Quiere decir en el antiguo chino
aliento divino en el idioma chino, o que significa soplo, ji. El Corán, que se escribe con K, es el libro sagrado del maometano que contiene 114 suratas. 70 fueron dictadas en la Meca y 44 en Medina. Esta escritura sagrada se divide en 611 ashars, que forman 6.236 versículos, de los cuales 7 pertenecen a Fatihá, 113, y 8 al último capítulo denominado El Hombre. El segundo es el más grande de los suratas, compuesto de 280 versículos. El Corán comprende 46.439 palabras y 323.670 letras, de las cuales cada una representa 10 virtudes especiales. El libro habla de 25 profetas. Jesús, con el nombre de Isa, I-S-S-A, es mencionado 19 veces. 5 animales son empleados en forma de epígrafe al comienzo de los capítulos: la vaca, la oveja, la hormiga, la araña y el elefante. El surata, en árabe surá, 112, es muy importante en el esoterismo. Se intitula La respuesta de los números, así como en la Biblia. Se dan las claves en los capítulos del libro de los números y en el Salmo 19. En el caso del Corán, en la surá 102 o surata 102. Todos los libros sagrados son escritos en base a la numerología. Los números no son por gusto, no los crearon por gusto. Los números, cada uno, como yo he explicado en otras clases, cada número tiene un peso de conciencia, un estado de conciencia, y al decir 102, al decir 119, estamos diciendo algo que lo esconde. Bien, el Corán, de Qará con Q, leer significa, fue compuesto por Mahoma, o el Corán, que es lo mismo, se escribe Q-U-R-A-N, quien transmitió las enseñanzas oralmente a sus discípulos. La colección de dichas enseñanzas fue redactada después de su muerte en el año 632. Mahoma enseñó la abstinencia de bebidas fuertes y de prácticas glotonas, como todos los maestros de iniciación. Todos han enseñado lo mismo. Dijo que la práctica de la amabilidad y de la caridad constituía un deber, que hay que respetar a la familia y las relaciones interfamiliares, que hay que ser humilde, caritativo y trabajador, lo que se llama el arte de vivir. Predicó la existencia de la vida después de la muerte física, o sea, la continuidad de la vida, porque eso ya lo hemos explicado 1.000.000 veces. Enseñó por espacio de 3 años y tuvo 30 discípulos. Después de su éxodo de la Meca a Medina, 15 de julio de 622, que marca el comienzo de la gira, era maometana. Cada vez más personas reconocieron en él el último profeta, quien simboliza al judío y al cristiano. En la actualidad hay 240 millones de maometanos. Actualmente, esto fue escrito en 1948, actualmente hay casi 3 veces más esta cifra, se acercan ya casi a los 800 o 1.000 millones de maometanos. El mundo islamita está esperando un Mesías islamista. Este instructor de la humanidad debe aparecer en los comienzos de cada nueva era para transmitir las verdaderas enseñanzas, como lo hace Maitreya de los budistas, el Avatar de los hindúes, el Cristo Rey de los cristianos, el Mahdi de los musulmanes. Cada uno de ellos es el símbolo de una nueva era, como la presente es la era de paz, de la era de la edad acuariana. La doctrina esotérica de esta religión es muy compleja debido a que la mayoría de los secretos provienen de la tradición hebrea, donde los números en su significado simbólico juegan el papel más importante. Los matemáticos árabes, desde la más remota antigüedad, eran muy versados en la solución de difíciles y complejos problemas matemáticos. De ahí nacen los famosos cuadrados mágicos que se utilizan en la magia ceremonial, en la magia blanca, no la magia esa que hacen los
los que salen en la televisión. No, eso es otra cosa. Bien, el Corán o Corán, como la Biblia, está escrito en claves esotéricas y una parte considerable está basada en las matemáticas, donde los cuadros mágicos sirven como medio de interpretación como en la Cábala judaica. Todos los libros sagrados tienen 7 acepciones y 22 claves, 22 ciencias de la antigüedad que sirven para escribir este tipo de libros. Bien. Un cuadro mágico que puede descomponerse en sus diferentes elementos y en otros cuadros se denomina hipermágico. Esta clave de cuadros comprende también el diabólico, que conserva su operación mágica en las líneas como en las columnas. El cuadrado de 16 posiciones se llama diabólico. El número 16 en el tarot o en el tarot representa a la torre destruida. Es un número que tiene, no es que sea diabólico, es lo que todo lo que tú construyes lo destruyes cuando tú destrozas una civilización o destrozas algo, una esperanza o algo, cualquier cosa que uno quiera destruir o que quiera dañar, eso tiene que ver con el opuesto de lo sagrado, que es lo diabólico. No es que son los diablos. El diablo está dentro de uno mismo. El ángel está dentro de uno mismo. El reino de los cielos está aquí. Y el Padre está dentro de uno mismo. Aquí. Ok. Ahí se los dejo. Bien. El cuadrado de 16 posiciones se llama diabólico. Cuando la constante 34 se obtiene, no solamente por la suma de una columna, una línea o una diagonal, sino también por la suma de un cuadrado contenido dentro del mismo cuadrado diabólico. Por ejemplo, tomamos el pequeño cuadrado 4, 9, 6, 15, observamos que existen 86 maneras para obtener la suma de 34 en este cuadrado diabólico. Es muy interesante el por qué son 86 maneras y por qué suma 34. Lo cierto es que así como los cristianos interpretan la Biblia al pie de la letra, leyendo textualmente los versículos esotéricos, que han de comprenderse según el método simbólico. De manera análoga, la mayoría de los musulmanes consideran el Corán tal cual está escrito, olvidando que el significado de cada una de las sagradas escrituras está velado de una forma que constituye su aspecto moral, dando el estándar de vida para el público en general, pero que al mismo tiempo contiene una enseñanza para aquellos que saben leer entre líneas. Por eso, todos los errores que cometieron el cristianismo, dice hasta los mismos cristianos que a nombre del Cristo se ocurrieron o se hicieron los más grandes crímenes de la humanidad, ahora resulta que los musulmanes están cayendo en lo mismo. ¿Por qué? Por leer apegado a la letra el Corán. El Corán es un libro como la Biblia, como el Bardo Todol, como el Popol Vuh de los mayas, como el Senat Vesta, como todos los libros de son escritos, son por iniciados, para guardar la sagrada tradición de una era a otra, cuando aparecen nuevamente los maestros para dar una instrucción en la nueva era que se está entrando. Por ejemplo, el Corán habla sobre matar a los infieles. No es matar a las personas que no pertenecen al maometanismo, porque Mahoma no vino para un grupito de personas. Mahoma vino dando una instrucción para todo el mundo. Lo mismo que vino Jesús. Jesús era judío, pero no porque Mahoma era árabe solamente para los árabes. No, señor. Y ahora vemos maometanos de todas las naciones del mundo. Vemos cristianos en todas las naciones del mundo. Entonces cada uno va tomando las cosas, pero por tomar a la letra las cosas se están cometiendo una cantidad de atropellos y de crímenes que más adelante la misma religión o los mismos seguidores se les va a venir como rebote, como se les vinieron a los cristianos en ciertas épocas determinadas, como les pasó a los judíos, como les ha pasado a todos los que han tergiversado, digamos, la enseñanza real. Por ejemplo, referirse a los infieles significa
la infidelidad interna. Hay que matar la infidelidad, o sea, matar todo lo que a nosotros nos provoca ser infiel o ser no congruente con uno mismo. Matar todas las taras y complejos que tenemos adentro, que hace que no seamos, por decirlo como dice el Corán, por decirlo fieles o ser correctos frente a las demás personas. Todo tiene un significado profundo. Al hablar un texto sagrado no está hablando de terceros, está hablando de a cada uno le está dando el mensaje donde lo necesita aprender. Y cada cual lo interpreta a su mayor conveniencia. Entonces, ¿qué han hecho las religiones? La han mezclado con la política. Y la política le han metido a las religiones. Y ninguna de las dos sirve porque ambas dividen. Tanto las religiones como la política dividen. Y los iniciados, la Gran Fraternidad Universal, que aparece cada 2000 años en diferentes lugares, viene a unir al hombre, no viene a separarlo. Viene a unir todas las creencias, los credos, sin distinción de raza, de posiciones sociales, económicas, de todo tipo. Viene a unir al hombre por el hombre. Y el hombre se incluye también, lógico, la mujer. Ahora que estamos en la etapa del feminismo, hay que hablar también hombre y mujer, como los millones y millonas, como los ideales y las idealas, etcétera, etcétera. Bien, dice, lo cierto es que así como los cristianos interpretan la vida al pie de la letra, leyendo textualmente los versículos esotéricos, que han de comprenderse según el método simbólico de manera análoga, la mayoría de los musulmanes consideran el Corán tal cual está escrito, olvidando que el significado de cada una de las Sagradas Escrituras está velado de una forma y constituye su aspecto moral, dando el estándar de vida para el público en general, para que al mismo tiempo contenga una enseñanza para aquellos que saben leer entre líneas. Vuelvo y repito, para que quede esto bien claro. La orden de cuadrilla, que se llama, con Q, se encuentra muy avanzada en este sentido. Sus integrantes son discípulos de Sidi Abd al-Qadir Jilani, siguiendo un rígido ritual según el ejemplo de la inolvidable forma de la antigua iniciación. Los Fokara, que significa postulantes, son recibidos mediante una hermosa ceremonia al ser investidos con la túnica, el cordón, etc. Conocemos la importancia de la capa blanca o túnica en todas las órdenes iniciáticas. Un iniciado tiene un uniforme, así como un policía se lo reconoce por su uniforme, a un general se lo reconoce por su investidura, a un ejecutivo de una alta firma se lo reconoce por su terno y su corbata y su distinción, a un sacerdote por su traje, ya su cuellito aquí y todo eso. A los iniciados se los reconoce por su capa blanca, por su túnica y por su cordón, que muchos usan atado al acá, o por una distinción que lleva un cordón colgante, que es pues de una piola de algo sencillo, y llevan en su pecho una cruz de acuerdo a la época o de acuerdo a la era en que se está viviendo y de acuerdo a la tradición de donde pertenece ese iniciado. Bien, ahora, la capa blanca posee un profundo significado simbólico en la Orden del Cristo, en los Caballeros Templarios. Acuérdense que los Caballeros Templarios pertenecían a la Orden del Cristo, la orden original del Cristo, no la Iglesia Católica. Eso pertenece a los romanos, es la continuidad del Imperio Romano, cuando se unieron a los cristianos. Bien, en la comunidad de los druidas, etc. De igual manera, en Egipto, el novicio al pisar el santuario recibía del dudosh, el etangi o túnica blanca. Los asasis, también denominados Orden de Ismael, constituían una comunidad de los caballeros de Oriente. Fueron los guardianes de la Tierra Santa por muchos siglos, organizados con un sistema esotérico. Véase al respecto el capítulo de los templarios. Bueno, eso se refiere acá, el maestre habla en uno de los
en su libro sobre los templarios. Sin embargo, la secta de los sufís, o kufis que se llamaban, que es la más conocida por nosotros, es la más avanzada en la sabiduría oculta de la doctrina islámica. Los sufistas, así como tenemos el Islam, que es la religión de los maometanos, está la orden sufí, que es lo que guardan la doctrina esotérica del maometanismo, de Mahoma, la enseñanza pura y la enseñanza real, sagrada, que se transmite de maestros a discípulos. Ser un sufista, yo diría que es ser un alto iniciado. Si es de una orden sufista real. En el cristianismo ocurrió lo mismo. En el cristianismo, después de que desapareció, de que el Cristo se retiró y todo eso y se empezó a formar, los cristianos se fueron a Roma y empezaron a formar poco a poco la Iglesia Católica Romana, Apostólica Romana. Ellos no preservaban la sagrada tradición iniciática del Cristo, la original. La original fue guardada en círculos y fue Pablo el que se encargó de eso, porque cerró las escuelas de iniciación. Y aparecen los maestros del temple que guardaban toda esta tradición, los maestros del temple, los templarios, que eran los guardianes de las enseñanzas originales del Cristo. Después aparece el maestre Sun Wukong, conocido como la leyenda del rey mono, que esa leyenda es muy conocida, la pueden buscar en YouTube, esa es la historia del maestre Sun Wukong, más conocido como Al-Wal Sin o algo así, no recuerdo el nombre real de él, pero en los centros esotéricos le decían o le llamaban el tibetano, y que fue el iluminador de muchos grandes maestros y maestras teosóficos, de los teosofistas y otros más. El maestre Sun era el guardián, el heredero de la enseñanza original del Cristo, y fue a buscar a la ciudad luz, a Lutecia, porque él sabía que de ahí iba a nacer el Mashiach o Mesías de la nueva era que ya se estaba aproximando del Aquarius. Entonces, en el año 47 llega el maestre Sun, el famoso tibetano, que no se conoce ni su nacimiento, dice que nació en el Indostán, yo no sé por ahí, o el Turquestán, perdón, no tenía cara de chino, tenía más bien un rostro parecido al ruso, al finlandés, yo no sé, un personaje muy raro. Él andaba por Europa a pie, en el que lo llevaba. Él andaba como mendigo. ¿Por qué a un mendigo no le piden visa? Sin embargo, 2 veces lo metieron preso, ¿ya? Y salió por su propio verbo cuando iba a la corte. Era un hombre tan sabio, tan sencillo, que el juez dictaba inmediatamente su liberación. Tuvo encuentros con Gurdjieff, tuvo encuentros con muchos personajes o muchos sabios de la época, y él llega a París y sabía que tenía que encontrarse con una persona que tenía que ser de la sociedad parisiense para que se cumpla aquello, y vendré con poder y gloria. El maestre C. Renaud de la Ferrière perteneció, él no era, pero perteneció a una familia de linaje, de condes, tenía sus títulos por ahí, y lo encuentra, Bell se encuentra con él, le dice, mire, necesito hablar con usted, lo espero mañana en el hotel tal, 9 de la mañana, se vieron una vez, se vieron 2 o 3 veces más, nada más, le dijo, usted tiene una misión que cumplir en América y punto, nada más, hasta ahí se conoce, no se sabe nada más. Y eso contado por Luisa de la Ferrière, que ella pues lo atendió al maestro Sun y todo eso, pero ni ella misma sabía de qué habían hablado. Entonces, es así como comienza la nueva era,
la transmisión de la sagrada tradición se entrega, como diciendo, como cuando uno juega la pega, ya te coge y te dice, la llevas, ahora sí, toma, te doy el paquetito a ti te toca. Entonces vino a América, llegó a Nueva York, de ahí pasó a los templos de los templarios de Chichen Itzá en Guatemala, porque tenía que visitar a una familia de Luisa, de la esposa del maestre, que vivían en Guatemala, y de ahí se supone que según tenían que ir al Perú, pero por problemas de visado no pudieron ir al Perú y fueron a Venezuela. Y resulta que en Venezuela estaba la otra persona que lo estaba esperando. Por eso dicen, el uno a un lado de un río, el otro al otro lado del río. Ambos con vestiduras blancas. Entonces, ahí estaba el hermano mayor, José Manuel Estrada, que era director de la Iglesia Liberal, era sacerdote de la Iglesia Liberal, y entonces se encontraron, se reconocieron por marcas y comenzó la nueva era. Estuvo año y medio en el Arran de Limón, en Maracay, preparó a sus discípulos, a sus 3 principales discípulos, se retira en el año 49, dijo goodbye porque ya lo querían poner en un altar. Tuvo problemas, por supuesto, con los conservadores, como todo Cristo, que siempre son perseguidos, como todos los mesías, los instructores. A Mahoma también no le fue muy bien. También fue perseguido y de otra forma. Pero bueno, todos los grandes maestros tienen que pasar por eso. Todos son criticados, todos son crucificados moralmente, otros, como lo que pasó el pobre maestro Jesús, que la pasó feo, ya, etcétera. Y así, porque la humanidad no entiende y no está preparado para ello. Vamos a seguir en la clase siguiente, en la clase 26, con este tema, por no hacerlo muy extenso, y vamos a terminar por ahora aquí. Muchas gracias.